Preparan una cita ciegas con una chica tímida y sorda como una broma. Lo que hizo el CEO padre soltero los dejó paralizados. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba suavemente en el piso de concepto abierto de Genevans Medical Technologies, una de las empresas de biotecnología más respetadas del estado. En una sala de conferencias con paredes de vidrio, ubicada en un extremo del piso 27, tres gerentes de nivel medio se reunían alrededor de café y rencor. Kyle se recostó en su silla con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. ¿No es real? Murmuró. ¿Quién? Preguntó Bonnie alzando una ceja. Daniel, respondió Kyle, con desdén. Vamos, nadie es tan perfecto. Un CEO viudo que cría a una niña de 6 años y aún así encuentra tiempo para revisar cómo están los practicantes y ayudar a los conserjes a arreglar la máquina expendedora. Por favor, Rio Max, asentiendo. Leva su hija Ruby a los picnics de la empresa. Todos sabían que es una especie de santo, pero los santos no ascienden. Y, hasta solo 2 votos del Consejo de Supervisor la expansión nacional, acadio Kyle con dureza. Eso debería haber sido para uno de nosotros. Bonnie miró alrededor antes de bailar la voz. Entonces, ¿qué estás pensando? Los ojos de Kyle brillaron. Exponer el acto. Ponerlo en una situación donde su amabilidad ya no sea conveniente. Vimos si siendo el ser buen tipo. El plan se armó rápidamente. A través de un amigo en una app de citas, organizaron una cita a ciegas para Daniel. Ella era hermosa, inteligente y amable, pero también sorda. Lena Park, redactora de contenidos para organizaciones sin fines de lucro, conocida por su presencia serena y su mente aguda. Su perfil había sido mayormente ignorado, excepto por ellos, que la vieron como el sujeto de prueba perfecto. Enviaron una invitación anónima desde un perfil de match cuidadosamente creado, sugiriendo una cena en Riverside Grill, un restaurante elegante y bien iluminado junto al río, conocido por sus cabinas íntimas y su excelente estética. Kyle ya había arreglado que una diminuta cámara inalámbrica estuviera oculta en un centro de mesa floral sobre la mesa. Max probó la transmisión en su teléfono. Es perfecto, dio. Cristalino, veremos cada reacción. Bonnie tamborileó con las uñas sobre la mesa, la emoción mezclándose con algo más amargo. ¿Y cuál es el objetivo final? Kyle se inclinó hacia adelante, con la voz baja y calculada. Cuando ella y él se dio cuenta de que es sorda, pasaron una de dos cosas. O se pondrá incómodo y se irá quedando expuesto, o intentará fingir, y lo arruinará, también quedando expuesto. Max asintió, recortamos el momento. Lo subimos al foro interno. Deamos que el consejo vi que el niño dorado se quiebra bio prisión. Bonnie rió, incómoda pero intrigada. Eso es cruel. La voz de Kyle se endureció. También lo escuché por alto en otros ano. Se levantó y se acomodó el seco, mirando la tabla que mostraba la reserva de la cena. Todos son amables, dio con una sonrisa irónica, hasta que la amabilidad se vuelve inconveniente. Mientras salían, confiados y engreídos, ninguno cuestionó la ética. No buscaban la verdad, querían una grieta en la armadura. Y esa noche, a las 7 p.m., estaban seguros de que la encontrarían. Daniel Red llegó a Riverside Grill 15 minutos antes, como siempre hacía para las reuniones importantes. Pero esto no era una presentación ante el consejo. Esto era personal, y eso lo hacía mucho más estresante. Se detuvo antes de entrar al restaurante, ajustando suavemente el cuello de la camisa. Las palabras de Ruby resonaron en su mente. Papá, no olvides sonreír.
La voz de su esposa la vino como anico. Tu sonrisa es como el sol. El recuerdo, lo reconforto, aflorando la rigidez de sus hombros. Respiro hondo y entro. La anfitriona lo condujo a una cabina en la esquina, semi-privada pero lo suficientemente abierta para una observación discreta, perfecta para la cámara oculta entre las peonías del centro de la mesa. Pidió agua, se acomodó las mangas, revisó su teléfono, ningún mensaje nuevo, miró hacia la entrada. Entonces ella entró. Lena Parks se movía con una gracia silenciosa. Su vestido era de un ado sencillo, de esos que complementan sin exigir atención. Su cabello rubio estaba recogido detrás de las orejas, dejando ver pequeños aretes platidos. Pero eran sus ojos los que lo atraparon, atentos, analizando cada rostro, cada boca. Se detuvo frente al anfitrión, observando con cuidado mientras él hablaba. Estaba leyendo sus labios. La expresión de Daniel no cambió, pero por dentro algo encajó. Supo que ella era sorda. No hubo vacilación, ni incomodidad. Cuando Lena se giró y se acercó a la mesa, sus pasos eran medidos, un poco inseguros. Daniel se levantó y la saludó, no con torpeza ni con palabras exageradas, sino con las manos. Mucho gusto en conocerte, dijo en lenguaje de señas. Lena se quedó congelada a mitad del paso. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante solo lo miró. Luego, poco a poco su postura se relajó. Un suspiro que había estado conteniendo escapó de sus labios y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa incrédula. Ella respondió en señas. ¿Sabes lenguaje de señas? Daniel asintió, formando una sonrisa tranquila. Sí, no perfectamente, pero estoy aprendiendo. Gast una cabina en el nivel superior. Kyle observaba la transmisión en la pantalla de su teléfono. Bonnie se inclinó sobre su hombro. Max bebía de su copa esperando los fuegos artificiales. Pero no hubo ninguno. En lugar de eso, el hombre que esperaba en ver retrocederse estaba sentado frente a la mujer que habían elegido como cibo. Y estaba comunicándose con ella en señas con calma, sinceridad y respeto. Bonnie parpadeó. ¿Es fluido? Kyle no respondió. Su mandíbula se tensó. En la mesa, Lena se acomoda en su asiento, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Sin lástima, sin confusión, solo amabilidad. Daniel le entregó el menú y le hizo señas. ¿Quieres que te traduzca o lis los labios? Lena negó suavemente con la cabeza, con una pequeña sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. Lea los labios respondió en señas, pero gracias. Ella había esperado lo de siempre, sonrisas tensas, palabras torpes, excusas repentinas. En cambio, encontró algo que casi había dejado de esperar, respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, Lena Parks se permitió sentir algo desconocido en una mesa de restaurante. Esperanza. La luz de las velas parpadeaba suavemente entre ellos, proyectando un resplandor cálido que suavizaba los contornos de todo a su alrededor. El restaurante vibraba con conversaciones bajas y el ocasional tintinir de los cubiertos. Pero su cabina se sentía como un refugio silencioso, aislado por algo no dicho, algo tierno. Daniel hablaba usando tanto la voz como las manos, alternando con naturalidad entre las palabras habladas y el lenguaje de señas. Cada movimiento era fluido, deliberado y sereno. Cuando el mesero trajo los menús y comenzó a recitar los especiales, Daniel miró a Lena y empezó a traducir cada palabra con señas despacio y con cuidado con la naturalidad de alguien que llevaba mucho tiempo cómodo en el silencio. El robalo es su especialidad, dijo en voz alta mientras lo señalaba. Pero el risotto de champignons es lo que yo suelo pedir aquí.
Lina lo observa primero con una curiosidad cautelosa. Luego, poco a poco, su expresión se suavizó hasta volverse más cálida, asintió y eligió el risotto. No por su recomendación, sino quizá porque era la primera vez en ecos que alguien la hacía sentir incluida sin convertirlo en un espectáculo. Al ordenar, Daniel se aseguró de no explicar de más ni de sobrecompensar. No trató su sordera como un problema que hubiera que resolver, solo como una parte más de la conversación. Y esa sutileza, el respeto incrustado en cada gesto, resultaba desarmante. Lina se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos brillaban más. Ella hizo cenas. Escribo historias. Daniel sonrió. ¿Para quién? Para organizaciones sin fines de lucro. Para personas que no tienen voz. Ayudó a contar sus historias. Ella sintió con una admiración sincera. Eso es hermoso. Animada, Lina continuó contando cómo trabajaba desde casa, cómo le gustaban las rutinas, cómo siempre quería un poco de canela y su café, a pesar de que odiaba la canela. Sus manos se movían ahora con más libertad, y Daniel seguía cada cena con atención concentrada. Entonces su expresión se apagó un poco. Dos citas, sino lentamente. Dos veces se fueron después de 10 minutos, o peor aún se quedaban y me compadecen. Hizo una pausa con los ojos brillantes. No me veían a mí, solo veían a la chica sorda. Daniel no se apresuró a consolarla. No dio eso es terrible, nanay mereces algo mejor. Simplemente la miró con unos ojos que de verdad la veían, y sintió despacio, como diciendo, estoy aquí te escucho. Luego fue su turno. Mi hija, Ruby, comenzó, moviendo las manos con una mezcla de destreza y cariño de padre. Está obsesionada con los dinosaurios y el jugo de col. Lina parpadeó y luego rió, un sonido suave y repentino, como si la hubiera sorprendido ella misma. Su risa no resonó en y llamó la atención, pero cambió algo en el aire. Daniel sonrió ampliamente. No me preguntes por qué, dijo. Dice que la es fuerte como un triceratops. Lina volvió a reír, esta vez cubriéndose la boca con una mano. Sus hombros se relajaron, sus ojos sonrieron, y justo entonces llegaron los platos. Un accidente. Un mesero joven, al retroceder de otra mesa, chocó con su cabina. Fue un golpe leve, pero suficiente para sacudir la mesa. El vaso de agua de Lina se volcó, derramando sobre el manto blanco y empapando el borde de su vestido azul claro. Ella soltó un pequeño lladeo, sobresaltada. Sus manos se movieron rápidamente hacia su regazo, tratando de secar el agua con una servilleta. Pero antes de que ella pudiera hacer algo más, Daniel ya se había puesto de pie. No te preocupes, dijo, mientras metía la mano en el bolsillo de su abrigo. De allí sacó un pañuelo limpio y bien doblado de las antiguas con un bordado en una esquina. Con una calma cuidadosa, se arrodilló junto a ella y secó suavemente la de su vestido. Sin invadir, sin apresurarse, simplemente presente respetuoso. Luego, sin dudarlo, se quitó la chaqueta y la colocó con cuidado sobre los hombros de Lina. Esto te mantendrá abrigada hasta que se seque. Luego acadio en cenas. ¿Estás bien? Lina se quedó inmóvil por un instante, con los ojos muy abiertos. No fue el gesto en solo que la conmovió, sino la forma en que lo hizo. Sin incomodidad, sin disculpas forzadas, sin preocupación exagerada, solo una bondad humana silenciosa. Ella lo miró, sus dedos rozando el borde de la chaqueta de Daniel. Su corazón latía con más fuerza de lo esperado. No por vergüenza, sino por algo dentro de ella comenzaba a descongelarse. Algo que había estado frío durante demasiado tiempo. Al otro lado del restaurante,
detrás de unas plantas en maceta don Kyle, Bonnie y Max se escondían, reinaba el silencio. Bonnie se inclinó un poco hacia adelante, con el seno fruncido, y susurró a los otros, casi incrédula, no está fingiendo. Así es el de verdad. Y por primera vez ninguno de ellos tuvo nada que decir. Los platos ya habían sido retirados. El bullicio del restaurante se había reducido a un murmullo suave. Lena y Daniel estaban sentados uno frente al otro, ya no inclinados por la expectativa, sino descansando en la comodidad de algo real, algo raro. La luz de las velas titulaba suavemente entre ellos, danzando en el reflejo de sus vasos intactos. Lena pasó la yema del dedo por el borde de su vaso de agua. Bajó la mirada un momento antes de alzarla de nuevo. Esta vez no leyó los labios de Daniel, sino que lo miró directamente a los ojos. Sus manos se movieron despacio. Solía pensar que era difícil de amar. Daniel no la interrumpió. Simplemente asintió una vez. Sutil, firme, presente. Ella continuó con más fluidez ahora, con los dedos expresando palabras que su corazón había guardado durante demasiado tiempo. No porque si sorda, sino porque nadie intentó lo suficiente conocer quién soy en realidad. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, ya había pasado esa etapa, esto no era tristeza. Era una verdad tranquila, expuesta sin miedo. Vi en el silencio, las manos, las pausas, y asumían que eso significaba que yo estaba incompleta. Nunca vieron el resto de mí. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, con los brazos apoyados sobre la mesa y la mirada firme. Le respondió en señas. Estaban equivocados. Luego su voz rompió la quietud, suave y grave. Cuando Ruby tenía 2 ecos mi esposa falleció. Insuficiencia cardíaca. No hubo advertencia. Hizo una pausa con los dedos moviéndose al mismo ritmo que sus palabras. De repente, ya no era solo un padre, era todo. La expresión de Lena se suavizó. Inclinó un poco la cabeza, escuchando no solo con los ojos, sino con algo más profundo. Cada panel, cada pesadilla. Cada obsesión absurda con los dinosaurios. Todo recaía en mí, río suavemente, no con amargura, sino con cariño. Hubo noches en las que se quedaba despierto preguntando si lo estaba haciendo bien, si ella crecería pensando que solo tenía medio padre. Sus manos se ralentizaron. Sus hombros se relajaron. Pero, ella me enseñó algo que cree haber olvidado. Que incluso los corazones rotos todavía tienen espacio para amar. El silencio se instaló entre ellos. No el tipo de silencio incómodo, sino el que solo existe entre dos personas que han visto cosas, que han sobrevivido cosas. Lena estiró la mano despacio y tocó el borde de la manga de Daniel. Ruby tiene suerte. Él sonrió. Y yo también. Entonces la mirada de Daniel se desvió. No hacia ella, sino hacia la superficie de su vaso de agua. Algo llamó su atención. Un pequeño destello, un reflejo. Se inclinó levemente y entrecerró los ojos. Ali, distorsionado por la curvatura del vidrio, estaba el inconfundible contorno de una lente. Una cámara. Giró la cabeza con lentitud y determinación, hacia arriba y detrás de ellos. En el nivel del entrepiso, los vio. Kyle, Bonnie y Max, medio ocultos detrás de una planta, observando con rostros pálidos. La mandíbula de Daniel se tensó. Su pecho se elevó con una inhalación lenta y profunda, y luego descendió. Miró a Lena por un segundo. El peso de la traición le oprimió el pecho, no solo por él, sino por ella. Ella notó el cambio en su expresión, pero antes de que pudiera hacer una pregunta en señas, Daniel se puso de pie. Disculpa, dijo suavemente, y luego se dirigió hacia las escaleras.
Lina observa como Daniel subía al nivel superior, con un paso tranquilo pero decidido. Los tres culpables intentaron parecer despreocupados, pero la culpa se aferraba a sus rostros como una manca. Él no alzó la voz, no armó una escena. Simplemente se plantó frente a los y dijo. Claramente intentaron usarla a ella. Una mujer con más fuerza y dignidad de la que cualquiera de ustedes llegará a comprender, como una herramienta para destruirme. No dijeron nada. Su silencio fue más condenatorio que cualquier confesión. Daniel dio un paso más cerca, con la voz baja pero firme. Si esta era su prueba, permítanme daros la respuesta. Se no lo hacía abajo, yo la elijo a ella. Luego se dio la vuelta y regresó. Lina permaneció sentada, sin saber ancho había ocurrido, pero sintiéndolo. El cambio en el aire. La forma en que las personas a su alrededor parecen guardar silencio al paso de Daniel. Él volvió a la mesa, se sentó, respiró hondo y la miró. Había una cámara, le explicó en señas. Ellos preparan todo esto. Nos estaban observando. Lina parpadeó una vez, luego otra. No con sorpresa sino con algo más profundo, algo herido. Sus manos se movieron despacio. Entonces. ¿Fue real? Daniel dudó. Solo un segundo. Luego levantó las manos. Sus ojos no se apartaron de ella. Desde el momento en que sonreíste, todo, sus dedos temblaban levemente mientras lo expresaba en señas, pero no se detuvo. Lina lo observa, con el aliento atrapado apenas un instante. No porque estuviera rota, sino porque por primera vez alguien la había elegido sin dudar, sin necesitar que ella fuera nada más que ella misma. Y en ese momento comprendió que eso era el comienzo de la sanación. Daniel condujo de regreso a casa casi en silencio, las manos relajadas sobre el volante, los faros iluminando las calles tranquilas. En la radio sonaba una melodía suave de piano, instrumental, serena, pero a mitad del trayecto la apagó. Y esa noche, el silencio se sentía más honesto. En un semáforo en rojo, miró al frente y luego levantó lentamente una mano del volante. Sin pensarlo, sus dedos se movieron. Feliz, era una cena simple. Una que la había enseñado a Ruby meses atrás, una que no había usado para sí mismo en ecos. Al llegar a casa, todo estaba oscuro, salvo por la luz cálida de una lamparita nocturna en la habitación de Ruby. Daniel entró y la encontró acurrucada bajo su manta de dinosaurios, abrazando a su triceratops favorito como si fuera un escudo. Se sentó en el borde de la cama y la observó respirar, lenta y profundamente. Ella había sido su mundo durante tanto tiempo, su ancla, su propósito. Pero esa noche por primera vez algo cambió. Papaya no se siente solo. Besó su frente, susurró algo que solo ella comprendería en sus sueños y salió en silencio de la habitación. Al otro lado de la ciudad, Lina cerró la puerta de su apartamento detrás de ella y se apoyó contra ella, dejando caer los hombros, con los dedos en temblorosos. La noche había sido distinta a todo lo que esperaba y de algún modo eso la hacía más intimidante. Camino hasta el babo, se sentó frente al espejo y se observa. Sus ojos seguían abiertos por la incredulidad. Sus labios apenas entreabiertos por palabras que nunca habían sido dichas en voz alta. Levantó la mano y tocó suavemente el borde de su oreja. No era vergüenza, no era arrepentimiento. Era recuerdo. De todas las veces que había estado sentada aliantes, preguntando si era imposible de amar. Y esa noche por primera vez ese pensamiento no apareció. Encendió su portátil y abrió una carpeta guardada en marcadores. Práctica de ASL personal.
Reprodujo un video antiguo de una mujer haciendo cenas lentamente. Gracias por verme. Lina pausó el video, retrocedió y intentó hacerlo ella misma. Sus manos se movieron con cuidado, un poco temblorosas al principio. Gracias por verme. Y luego otra vez, y más fluido con más seguridad. Dejó que el video continuara reproduciéndose una vez más, permitiendo que las palabras resonaran en su silencio. Y en ese pequeño apartamento don una vez se había sentido invisible, Lina Park sonrió. No porque alguien la hubiera salvado, sino porque alguien la había visto. Era una tranquila tarde dorada cuando Lina se detuvo frente a la casa de Daniel, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. Dudó apenas un segundo antes de presionar el tambor, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. Un momento después, la puerta se abrió y, en lugar de Daniel, una pequeña figura salió corriendo. Ruby, con sus rizos rebeldes saltando y los ojos brillantes de emoción. La niña de 6 años frenó frente a Lina, respiró hondo como si hubiera iniciado ese momento y levantó sus manitas con cuidado, moviéndolas despacio y con intención. Hola, es bonita. Las cenas eran imperfectas, entrecortadas, con algunas formas mal hechas, pero la intención era clara. Los ojos de Lina se abrieron de par en par. Sus manos temblaron mientras se arrodillaba para cuidar a la altura de Ruby. Las lágrimas brotaron sin aviso. Nadie había hecho algo así por ella antes, ni siquiera después de un solo encuentro. Detrás de Ruby, Daniel salió al porche con las manos en los bolsillos, observando en silencio. Cuando Lina alzó la vista, él le ofreció una sonrisa tímida. Acabamos de empezar a aprender esta semana, dijo con suavidad. Ella realmente quería saludarte. Lina volvió a mirar a Ruby y, con los dedos ahora más firmes, respondió en señas. Gracias, eres maravillosa. Vamos, hicimos laminada. El espacio se sentía vívido, pero acogedor. Libros infantiles apelados junto a un dinosaurio de peluche. Una fortaleza de mantas, medio armada, descansaba sobre el sofá. Lina se sintió extrañamente en casa. Pronto, los tres se reunieron en la cocina. Ruby insistió en que Lina se sentara con ella en el suelo, donde, Lina de entusiasmo, le enseñó las cenas de mariposa, corazón y familia. Lina, riendo suavemente, corrigió algunos movimientos y añadió otros nuevos. En ese momento, al ver a su hija comunicarse en cenas con una mujer a la que apenas conocía paró en la que, de algún modo ya confiaba, algo cambió dentro de él. De repente, Ruby se incorporó con los ojos muy abiertos. Hagamos galetas. Papá, ¿podemos? Lina asintió y respondió en señas. La cocina se convirtió en un torbellino de actividad. Hiciste piedras de chocolate. Lina también rió.
Ruby, en rindo, tomo una galeta fingio, doral amordisco, y luego se dejó caer titramente. Tan crujiente. A pesar del desastre, los tres se centran alrededor de la mesa de la cocina con tazas de leche caliente y pedazos del centro de las galetas, un poco quemados pero en comestibles. Comieron, rieron y compartieron historias. Ruby habló de sus dinosaurios favoritos. Daniel contó como una vez fue a una reunión del consejo con zapatos desperejados. Y Lina explicó como, una vez malinterpretó el correo de un cliente, y creo que querían un poema de amor para el informe anual de su organización sin fines de lucro. El calor de la cocina, la alegría silenciosa reflejada en el rostro de Lina y el brillo en los ojos de Ruby crearon un momento suspendido en el tiempo. Imperfecto, caótico y completamente hermoso. Cuando la noche comenzaba a terminar, Ruby bostezó y se subió al sofá, cubriéndose con una manta. Apoyó la cabeza en el brazo de Lina y murmuró, medio dormida. Creo que tú eres la magia de papá. Lina se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Miró a Daniel, que también se había quedado quieto. Sus miradas se encontraron a través de la sala. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se detuvo. En lugar de eso, hizo señas despacio y con claridad. Gracias por venir. Lina asintió, con una sonrisa suave. Y sin dudar, respondió en señas. Me alegra haber venido. Y por primera vez, Daniel comprendió lo que significaba volver a casa, y no solo a una casa. Fue en marzo por la mañana cuando Daniel recibió la invitación del calendario. Un asunto discreto. Reunión privada. Kyle, Bonnie, Max. La abrió, frunció, ligeramente al seno, pero la aceptó sin dudar. Cuando entró a la sala de reuniones, los tres ya estaban sentados. Por una vez, ninguno lavaba la expresión altanera que solían usar cuando intentaban socavarlo. Kyle se aclaró la garganta, inusualmente inseguro. Bonnie miraba fijamente sus manos. Max evitaba el contacto visual por completo. Daniel arqueó una silla. ¿Necesitan algo? Kyle asintió y sacó una tablet. Pulsó reproducir. La sala se llenó con los sonidos suaves del video. Las imágenes captadas por la cámara oculta en Riverside Grill. El plan había sido mostrar a Daniel dudando, falando, rechazando la cita al descubrir que Lina era sorda. Pero no mostraba nada de eso. Allí estaba Daniel, formando con cuidado. Mucho gusto en conocer. Allí estaba Lina, con los ojos iluminados. Había largos momentos de risas, miradas cálidas, silencios compartidos sobre recuerdos dolorosamente sinceros. Estaba el instante en que Daniel se levantaba y envolvía con delicadeza los hombros de Lina con su chaqueta después del derrame. Cuando el video terminó, nadie habló durante 30 segundos completos. Finalmente, la voz de Bonnie rompió el silencio, frágil y sincera. Pensamos que podríamos exponerte. Pero lo único que expusimos fue lo equivocados que estábamos. Daniel permaneció en silencio, con los brazos cruzados. Su rostro no mostraba aire, solo una decepción tranquila. Cuando finalmente habló, su voz fue serena pero firme. ¿Eso es todo? Kyle asintió. Sí, ¿y planearon todo esto por pensar en ti? Preguntó Daniel. ¿Que la bondad es una actuación? Max murmuró, casi inaudible. No creemos que fuera real. Daniel hizo una pausa y luego dijo. Gracias por finalmente ver que solo era. No los amenazó con denunciarlos. No exigió castigo. Simplemente se puso de pie y dijo. Creo que la forma en que reparamos las cosas más de nosotros que la forma en que nos equivocamos. Y luego salió de la sala. 3 días después, el CEO de la empresa convocó a una reunión general.
Después de las habituales actualizaciones trimestrales, miró alrededor de la sala con una sonrisa. Hay una cosa más, tío. Nos complace anunciar que Daniel Reed asumirá el nuevo cargo de director regional. Los aplausos llenaron la sala. Daniel asintió con cortesía. Estrechó algunas manos, agradeció a varios colegas, pero no se quedó mucho tiempo, porque en su bolsillo su teléfono vibró. Un mensaje de Lina. Ruby dice que hoy aprendió a hacer la cena de familia, y yo también. Daniel cerró los ojos por un segundo y luego apoyó el teléfono contra su pecho. Esa era la recompensa que realmente importaba. Fin de semana el parque. Era una tarde dorada de esas en las que la luz del sol se filtra suavemente entre las hojas de los árboles, y la brisa hol a primavera y recuerdos. Daniel extendió una manta suave de cuadros azules y blancos sobre el césped. Ruby giraba a su alrededor con toda la energía de sus 6 ecos en cuanto vio los patos cerca del estanque. Lina apareció llevando una pequeña canasta teída llena de muffins de banana and tibios. Hola, sino, sonriendo. Hola, respondió Daniel en señas. Nos alegra que estés aquí. Se centran bajo un alto roble, compartiendo bocados de muffins y historias. Lina le enseñó a Ruby a hacer señas como mariposa y sueño. Ruby, a su vez, creó su propia cena nueva, una mezcla de amor y algo gracioso que decidió que significaba felicidad. Daniel las observaba con el corazón lleno. Entonces Ruby se levantó, se sacudió las migas de la camisa y hizo un gesto para que ambos adultos se acercaran. Hagamos esto, dijo con una sonrisa. Tomó la mano de Lina con una, la de Daniel con la otra y con cuidado hizo la cena, familia. Daniel apoyó suavemente su mano sobre el hombro de Lina. Lina cruzó la mano y colocó su palma sobre la de Ruby. Permanecieron así un largo momento, sin necesitar palabras. Porque a veces las declaraciones más fuertes se hacen en silencio, y en el silencio, todo tenía sentido. Ya no solo estaban cenando. Se estaban volviendo completos. Juntos. Habían pasado 6 meses desde aquella primera cena en la casa de Daniel. Desde que las galetas quemadas y las sonrisas tímidas florecieron en algo mucho más profundo. El clima se había vuelto más cálido. Y sábado, los 3 condujeron hasta el parque, con la manta en el maletero. Una canasta de sándwiches y frutas en el regazo de Lina y Ruby charlando sin parar en el asiento trasero. Eligieron un lugar tranquilo bajo un gran arque. Daniel extendió la manta mientras Ruby corría a recoger flores silvestres, su risa cortando la brisa como la luz del sol. Lina se sentó a su lado, sacando los pequeños recipientes uno por uno, mientras Daniel servía limonada en vasos de plástico. Ruby regresó con una corona de dientes de león y la colocó torpemente sobre la cabeza de Lina. Ahora eres nuestra reina del picnic, declaró. Y luego se rió antes de sentarse entre ellos, tomando la mano de cada uno. Los 3 se quedaron en un silencio suave, observando cómo las nubes pasaban. Entonces Ruby, sin que nadie la incitara, miró hacia arriba y dijo pensativa. Antes solo tenía a papá, pero ahora tengo a papá y a ti, y a una mejor amiga que sabe lengua de señas. Lina parpadeó, sorprendida, mientras Daniel apretaba suavemente el hombro de su hija. Eres muy afortunada, sino Lina con suavidad, sonriendo. Ruby asintió. Los dos se quedaron así durante horas, comiendo, riendo, encenando cenas para pajaros, helado y palabras tontas que Ruby inventaba. No hubo grandes momentos, solo comodidad, solo pertenencia. Un año exacto después de aquella primera cita a ciegas regresaron al lugar donde todo comenzó. Riverside Grill, la misma mesa, la misma luz suave. Pero esta vez no era una trampa.
Era algo que habían elegido. Daniel lavaba la misma chaqueta azul marino de aquella primera noche, aunque ahora la cuidaba un poco más holgada. Había bajado algo de peso persiguiendo a Ruby por los parques. Lena lavaba un vestido color crema, sencillo y elegante, el cabello ligeramente recogido y un suave brillo en los labios. Ruby se sentó entre ellos con un vestido de tul rosa, balanceando los pies bajo la silla. El camarero trajo un pequeño pastel en lugar del menú, y Lena lo miró con curiosidad. Antes de que pudiera preguntar, Ruby se levantó, se aclaró la garganta, y se volvió hacia ella. Con cuidadosa precisión, sus pequeñas manos comenzaron a moverse con las cenas que Daniel le había enseñado en secreto durante el último mes. Señorita Lena, ¿quieres ser mi mamá para siempre? Lena ahogó un suspiro. Su mano volumeó a su boca, sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces Daniel se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Lentamente, se arrodilló junto a su hija y miró a Lena. No te lo pido por falta algo, dijo con voz suave sino porque todo es mejor contigo. Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de oro con un solo diamante. Elegante y sin pretensions, igual que ella, las lágrimas de Lena se desbordaron. Se volvió hacia Ruby y respondió en señas, con las manos temblando ligeramente. Sí, me encantaría ser tu mamá. Luego se giró hacia Daniel y susurró. Sí, pero en lugar de decir algo más, levantó suavemente las manos y firmó. La familia no es algo que tenemos. Es algo que elegimos. Daniel asintió, luchando contra sus propias lágrimas. Ruby se lanzó a los brazos de Lena, y los tres se abrazaron, con risas mezcladas con llanto. El camarero aplaudió en silencio desde un lado. Otros comenzaron a sonreír, algunos segundos los ojos, pero en ese momento no había nadie más en la sala. Semanas después, Lena estaba frente al espejo en una pequeña boutique nupcial. El vestido le quedaba perfecto. Líneas sencillas, encaje elegante en las mangas. Ruby giraba a su lado con una versión más pequeña, practicando como caminar hacia altar con un ramo en las manos. En ese momento, Daniel le envió un mensaje. Te extraño. Te amo. Y Ruby quiere saber si tu vestido brilla. Lena rió, se secó una lágrima y respondió con una foto de ella y Ruby llorando juntos. Y esa noche se acurrucaron en el sofá viendo un documental sobre océanos. Ruby firmó. Somos muy afortunados, antes de quedarse dormida entre ellos. Daniel miró a Lena, luego a Ruby y susurró. No solo somos una familia, somos una elección. Y yo elijo esto cada día. En el silencio que siguió, Lena extendió la mano, tomó la de él y firmó. Siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor de amor, sanación y familia elegida. Si la historia de Lena, Daniel y la pequeña Ruby tocó tu corazón, imagina cuánas más como esta están esperando ser contadas. En Abrazo de Almas, creemos en el poder de la compasión y las segundas oportunidades. No olvides dar like, compartir y suscribir a nuestro canal para más historias emocionales que permanecen contigo mucho después de que el video termina. Activa la campana para no perderte ningún relato que pueda devolver tu fe en el amor. Nos vemos en la próxima historia.